Discurso séptimo: la revolución del siglo IV y sus efectos sobre la religión y la Iglesia cristianas. Y le fue dado hacer la guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto es Apocalipsis 13, 7 al 8. Constantino. En primer plano de esa revolución se encuentra Constantino, emperador de Roma. Fue proclamado emperador en York, Britania, en el año 306 después de Cristo, según Gibbon en su volumen 2, página 111. Sin embargo, los asociados orientales de su padre en el gobierno rehusaron ratificar la elección y durante 18 años surgió una guerra civil en la que hubo 6 competidores por el trono. Constantino no llegó a ser monarca único de Roma hasta el año 323 después de Cristo. Constantino siguió el ejemplo de su padre Constancio, tolerando a los cristianos en su división del imperio, el occidente y finalmente en todo el imperio cuando se convirtió en monarca único. La tolerancia del padre maduró en amistad por parte de su hijo. Su amistad hacia los cristianos, por un lado, y la hostilidad de sus rivales hacia la Iglesia por el otro. Le atrajeron el apoyo unido de los cristianos en todo el imperio durante su larga lucha por la supremacía. Y aunque los cristianos no eran tan numerosos como a menudo se los representa, no puede negarse que fueron factores importantes en determinar el curso de los acontecimientos en el imperio de esa época. Fueron verdaderamente aliados fieles de Constantino y por su parte él no descuidó cumplir sus expectativas de recompensa al final del conflicto que lo convirtió en monarca único. Sin embargo, es difícil determinar la situación exacta de Constantino en relación con la Iglesia, el momento o los medios de su conversión o el grado de sus convicciones. Acerca de su conversión y los medios de ella, hay una variedad de opiniones. Según Teodoreto, el emperador fue convertido por medio de los argumentos de su madre cristiana Helena, la cual era hija de un posadero, a quien su padre repudió cuando fue elevado a la dignidad de César durante el reinado de Diocleciano. Según Zósimo, su conversión se produjo por medio de los argumentos de un obispo egipcio, se supone que fue Ocio, obispo de Córdoba, quien prometió al emperador la absolución de sus crímenes, que eran muchos, pero la causa más generalmente aceptada de su conversión es la supuesta visión del mediodía de una cruz luminosa en el campo de batalla durante una de sus muchas guerras, y sobre la cruz esta inscripción: conquista con este signo. La visión del día fue complementada por un sueño nocturno en el cual Cristo mismo se dice que se apareció al emperador con el mismo signo de la cruz y la inscripción. Y en el sueño se añadió la instrucción de Cristo de hacer de esa cruz y de esa inscripción el estandarte de sus banderas y de buscar en Helio su protección contra los enemigos. La historia es relatada por Eusebio y se dice que le fue comunicada por el propio Constantino, muchos años después del suceso. La revelación tardía de este hecho y el hecho de que fue relatado únicamente por el poco confiable Eusebio arrojan una sospecha de falta de veracidad sobre toda la historia. El momento de la conversión de Constantino también
también es incierto, aunque Neander favorece una fecha temprana bajo la influencia de sus padres. Eusebio fija la fecha del incidente de la cruz en el año 312 después de Cristo, cuando parecería que la conversión habría seguido inmediatamente. Sin embargo, el emperador no fue bautizado hasta el último año de su vida, en 337 después de Cristo. Esto, sin embargo, se explica comúnmente como que siguió un curso bastante habitual ya en esa época de la Iglesia, aplazar el bautismo hasta el final de la vida, para que el alma pudiera purificarse de una vez de todas las manchas del pecado y asegurarse la entrada en la bienaventuranza. El ejemplo y la reputación de Constantino parecieron justificar el retraso del bautismo en otros y futuros tiranos, observa el autor de The Decline and Fall of Rome. Fueron alentados a creer que la sangre inocente que derramaran en un largo reinado sería lavada instantáneamente en las aguas de la regeneración, y que el abuso de la religión socavaba peligrosamente los fundamentos de la virtud moral. Eso también está en el mismo libro, volumen 3, capítulo 20, página 22. Que hubo una gran vacilación en Constantino entre la religión cristiana y la pagana, y que esto continuó durante muchos años, no admite duda, aunque la consideración de sus numerosas acciones equívocas no puede enumerarse aquí. Sin embargo, no cabe duda alguna en cuanto a su maldad. Aquellos que se beneficiaron de sus políticas no han dejado de atribuirle virtudes que en realidad no le corresponden. Un emperador nacido de un emperador, el piadoso hijo de un padre sumamente piadoso y virtuoso, es el halagador anuncio de su linaje paterno hecho por Eusebio el historiador, contemporáneo del emperador. Aún en tiempos modernos, los sacerdotes de la Iglesia griega raramente mencionan al santo imperial, sin añadirle el título igual a los apóstoles. La controversia atanasiana-arriana. Cuando Constantino se convirtió en gobernante único del imperio en el año 323 después de Cristo, entró inmediatamente en contacto con la controversia atanásico-arriana, que involucraba la comprensión de la naturaleza divina de Cristo y su lugar y relación dentro de la deidad, en otras palabras, la naturaleza misma de Dios. Esta controversia comenzó en Alejandría, entre Alejandro, obispo de la ciudad, y uno de sus presbíteros, Arrio, en el año 318 al 321 después de Cristo. De allí se extendió por toda la cristiandad y finalmente llegó a ser conocida como la controversia atanásico-arriana. La disputa se intensificó durante 6 años de acalorada discusión, durante los cuales se hicieron frecuentes apelaciones de los contendientes al emperador, y como resultado, el Concilio de Nicea, en Bitinia, fue convocado y la disputa sometida a debate público ante parte de la asamblea, al menos en presencia del emperador, quien en cierta medida pareció ejercer la función de presidente sobre la asamblea. El resultado de este concilio de Nicea y la doctrina de Dios allí adoptada ya han sido tratados suficientemente en el discurso cuarto de esta serie, pero lo que no fue tratado en su momento fue señalar las consecuencias de aquel concilio y el prolongado estado de agitación de la cristiandad sobre este asunto, antes de que el erróneo credo ortodoxo llegara a ser el misterio aceptado de la doctrina de Dios para la Iglesia. Arrio fue derrotado en el concilio y las opiniones de Atanasio, tal como se expresaron en el credo niceno, fueron triunfantes. Debe entenderse, por supuesto, que no sostengo que el concilio de Nicea, al rechazar la doctrina de Arrio,
estuviera rechazando la verdadera doctrina cristiana de la deidad. Mi punto es que ambos bandos de la controversia estaban en error y que toda la cristiandad había sido apartada de la revelación neotestamentaria de Dios, cumpliéndose así la profecía de que los hombres negarían al Señor que los compró. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. De modo que lo que debo señalar en relación con Arrio no proviene de simpatía alguna con su doctrina sobre la deidad. Pero Arrio fue derrotado y el emperador pareció anunciar, aun si no lo hizo formalmente, la decisión sobre la doctrina formulada, pues alrededor de un año después de la clausura del concilio, emitió una solemne advertencia sobre las consecuencias que sobrevendrían si hubiera cualquier falta en aceptar la decisión rendida y conformarse a ella. Esto se dio en un edicto general contra los herejes, después de deplorar su propia indulgencia pasada, por haber ocasionado que los hombres fueran seducidos. Se dirige a los supuestos diversos partidos heréticos con las siguientes palabras: puesto que vuestra perniciosa maldad ya no debe ser tolerada, por la presente ley os ordenamos que no os atreváis a reuniros más, y hemos dado órdenes de que todos aquellos lugares donde solíais celebrar asambleas sean confiscados. Sí, nuestro celo en este asunto es tal que no solo os prohibimos reuniros en lugares públicos, sino también en todos los lugares privados donde practicáis vuestra necia superstición. Todos vosotros, por tanto, que tengáis un sincero amor por la verdad, venid a la Iglesia Católica. Y para que este remedio tenga su pleno efecto, ordenamos que todas vuestras supersticiosas reuniones, entiéndase, los oratorios de todos los herejes, si es que tales lugares pueden llamarse oratorios, sean confiscados de inmediato y sin oposición alguna, entregados a la Iglesia Católica, y que el resto de vuestros lugares sean adjudicados al dominio público. Esto está en Lardner's Work, volumen 4, página 36. Así fueron expuestas las guaridas de los herejes por el edicto imperial, exclama triunfante Eusebio, el obispo cristiano, y los cabecillas de su impiedad, como las fieras salvajes, fueron dispersados. Vida de Constantino, Eusebio, página 66. Se puede entender fácilmente, por supuesto, como un obispo cristiano de este período podía exclamar con tal júbilo como el que aquí expresa ante la perspectiva de perseguir a los herejes, pero el pensamiento que surge en una mente de temperamento más moderado al contemplar este primer paso hacia la persecución de aquellos que serían llamados herejes por los ortodoxos es: ¿qué tiene la cristiandad en este emperador? ¿Un protector o un amo? El propio Arrio fue condenado como hereje y desterrado a una de las provincias remotas, Ilírico. Sus amigos y discípulos fueron marcados por la ley con el odioso nombre de porfirianos, porque se suponía que Arrio, al igual que Porfirio, había tratado de perjudicar al cristianismo. Sus escritos fueron condenados a las llamas y se dictó pena capital contra aquellos en cuyo poder se los encontrara. Pero 3 años más tarde, por la influencia de las mujeres de la corte imperial, Constantino suavizó su actitud hacia Arrio y sus seguidores. Los exiliados fueron reincorporados y el propio Arrio fue recibido en la corte y su fe aprobada por un sínodo de prelados y presbíteros en Jerusalén. Pero en el día en que iba a ser recibido públicamente en la catedral de Constantinopla, por orden del emperador, quien, dicho sea de paso, recibió los sacramentos de manos de los arrianos, murió en circunstancias que han llevado a muchos a creer que más bien fueron
las oraciones de los ortodoxos contra él las que causaron su muerte. Los líderes del partido ortodoxo, Atanasio de Alejandría, Eustaquio de Antioquía y Pablo de Constantinopla, sintieron ahora la ira del primer emperador cristiano. Fueron depuestos en diversas ocasiones y por sentencia de numerosos concilios, desterrados a provincias lejanas. De hecho, hasta este punto, la adopción del credo niceno, en lugar de poner fin al conflicto que había surgido, fue más bien el comienzo de aquella controversia que agitó a la cristiandad durante tanto tiempo y resultó en muchos conflictos vergonzosos. Los concilios se alzaron unos contra otros y aunque nunca lograron convencerse mutuamente de sus errores, jamás dejaron de cerrar sus decretos con anatemas, con tan cristiana caridad como la que entonces existía. Los votos eran comprados y vendidos en aquellos concilios, y los hechos justifican el sarcasmo latente del comentario de Gibbon, según la cual la causa de la verdad y la justicia fue promovida por la influencia del oro. Hubo persecuciones y contrapersecuciones, y sangrientas batallas doctrinales entre una y otra parte. Hubo asesinatos y derramamiento de sangre, cuyos relatos llenan y también deshonran los anales llamados cristianos desde Nicea. El credo que fue adoptado en Nicea, sin embargo, llegó a ser la doctrina establecida de la ortodoxa cristiandad, y así permanece hasta el día de hoy, bajo las explicaciones y limitaciones dadas en el discurso cuarto de esta serie. Las propuestas de Constantino para la propaganda cristiana. En relación con este concilio de Nicea, las célebres proposiciones de Constantino para facilitar la propaganda de aquel cristianismo, tal como entonces existía, no deben pasarse por alto. Neander las presenta así: los paganos serían llevados más fácilmente a la salvación si la condición de los cristianos se les hiciera parecer en todos los aspectos envidiable. Los obispos deben considerar que la ventaja que se deriva de la predicación no puede pertenecer a todos. Algunos, dijo él, podrían ser atraídos a la fe si se les proporcionaran convenientemente los medios de subsistencia. Otros estaban acostumbrados a acudir al lugar donde encontraban protección e intercesión, aludiendo a las intercesiones de los obispos. Otros serían ganados por una recepción afable. Otros al ser honrados con regalos. Eran pocos los que amaban sinceramente las manifestaciones de la doctrina religiosa, pero pocos eran también los amigos de la verdad, por tanto, pocas conversiones sinceras. Por esta razón deberían acomodarse al carácter de todos los hombres y, como hábiles médicos, dar a cada uno el remedio que pudiera contribuir a su curación, a fin de que en todo sentido la doctrina salvadora sea glorificada en todos. Esto es Neander Church History, volumen 2, páginas 29 al 30. Se podrían escribir volúmenes enteros sobre los males que acompañaron a esta política pagana. Decadencia moral y espiritual en la Iglesia en una época de paz y comodidad. ¿Y qué decir del estado moral y espiritual de una Iglesia situada como lo estaba la recientemente elevada a ser la Iglesia del Estado y la religión de Roma? Si en los periodos recurrentes de paz y prosperidad la Iglesia ya sufría deterioro moral y espiritual, ¿qué podía esperarse cuando toda ventaja mundana acompañaba la pertenencia a la Iglesia? Comentando las proposiciones de Constantino para facilitar la aceptación del cristianismo, el doctor Neander dice:
Un proceder basado en tales principios ha de haber abierto una amplia puerta a toda clase de hipocresía. El ojo penetrante de la ambición y la avaricia, dice Gibbon, pronto descubrió que la profesión del cristianismo podía contribuir tanto a los intereses del presente como a los de la vida futura. Las esperanzas de honor y riqueza, el ejemplo de un emperador, sus exhortaciones, sus sonrisas irresistibles, difundieron convicción entre las multitudes venales y serviles que suelen llenar los salones de un palacio. Las ciudades que demostraban un celo adelantado mediante la destrucción voluntaria de sus templos paganos eran distinguidas con privilegios municipales y recompensadas con donativos populares. Esto es Decline and Fall, volumen 3, capítulo 20, página 23. Desgraciadamente, comenta Neander, hubo obispos cuyo único deseo fue hacer que la conversión al cristianismo resultara algo muy fácil para los paganos. Por tanto, bautizaban incluso a aquellos que vivían abiertamente en pecado y que manifestaban con suficiente claridad que no era su propósito abandonarlo. Imaginaban que una vez que éstos fueran bautizados e introducidos en la comunión de la Iglesia, entonces sería tiempo de amonestarlos contra el pecado. Neander's Church History, volumen 2, página 120. Ciertamente no debió ser difícil, entre tal masa de miembros inconversos, así incorporados a la Iglesia, encontrar elementos que fomentaran los errores morales y doctrinales que en esa época surgieron en Elia. No es de extrañar, nos informa Mosheim, que en esta época casi se haya adoptado públicamente la máxima: engañar y mentir es una virtud cuando con Helio puede promoverse la religión, y el error en materia de religión debe ser castigado con penas y castigos. El primero de estos males resultó en la acumulación de ese cúmulo de mitos y fábulas que sobrecargan los anales de la Edad Oscura. El segundo estableció la Santa Inquisición, vergüenza tanto de la Iglesia romana como de la llamada civilización cristiana, a la que ha influido. La pérdida de los dones espirituales. Fue también durante estos tiempos cuando los dones espirituales del Evangelio se perdieron finalmente para la Iglesia. Y sobre esto existe una práctica unanimidad de consentimiento entre los escritores eclesiásticos. En efecto, se suele afirmar que estos dones espirituales se habían perdido en general hacia el final del segundo siglo. Me refiero a aquellos dones espirituales enumerados en el Nuevo Testamento, tales como sanar a los enfermos, expulsar demonios, obrar milagros, profetizar, discernir espíritus, hablar diversas lenguas, interpretar lenguas, el Espíritu repartiendo a cada uno en particular como quiere. Según Primera de Corintios capítulo 12 versículos del 4 al 11. Algunos incluso marcan la pérdida de estos dones al final de la época apostólica. Con el cierre de los registros del Nuevo Testamento, dice el Dr. Philip Smith, autor de Students Ecclesiastical History, y la muerte del último apóstol superviviente, la historia de la Iglesia pasa de su fase sagrada a su fase puramente humana. Los dones milagrosos que testificaban la misión divina de los apóstoles cesaron, no por un registro formal de su retiro, sino por la clara evidencia de que ya no se poseían. Students Ecclesiastical History, Smith, volumen 1, página 62. El doctor Horting da testimonio del mismo hecho. Él dice: las palabras de Eusebio dan a entender que creía que aquellos poderes extraordinarios, es decir, los dones del Espíritu, eran al menos ya no muy comunes después del comienzo del siglo II. Ellos siguieron su curso, dice él,
con la gracia cooperadora de Dios, porque incluso entonces el Espíritu Divino realizaba milagros por medio de ellos. Esto sitúa la probabilidad de los milagros hasta el comienzo del segundo siglo. Remarks on Ecclesiastical History, volumen 1, página 134. Ciertamente, lo que permaneció en la llamada cristiandad durante los siglos IV y siguientes, en lo relativo a sucesos espirituales y milagrosos, visiones, sanaciones y cosas semejantes, estaba tan mezclado con las reliquias de supuestos santos y mártires y con santuarios y bagatelas que se volvió una especie de charlatanería infantil en comparación con los poderes espirituales del Nuevo Testamento y de los tiempos apostólicos. La Iglesia, incluso en los primeros siglos, ya comenzaba a conservar solo las formas de la piedad, pero negando su poder. Y en cuanto al siglo IV y los que siguieron, ¿qué podía esperarse espiritualmente de una iglesia como la que había llegado a existir para entonces? La religión y la iglesia cristianas se convierten en una religión y una iglesia persecutoras. Lo más importante de todo, sin embargo, y que desafía nuestra reflexión al considerar esta revolución del siglo IV bajo Constantino, es el hecho de que la religión y la iglesia que llevaban el nombre de Cristo se convirtieron en una religión y una iglesia persecutoras. Parece increíble, pero es verdad, y presento la evidencia. El Edicto de Milán. Eusebio dice: el emperador procedió a actuar con gran vigor, dando el gobierno de las provincias principalmente a los cristianos. Y cuando algunos gentiles fueron nombrados gobernadores, se les prohibió ofrecer sacrificios, es decir, a las deidades paganas. Esta ley abarcaba no solo a los presidentes de provincias, sino también a los altos oficiales, e incluso a los pretores. Poco después se promulgaron dos leyes al mismo tiempo. Una que prohibía los detestables ritos de idolatría hasta entonces practicados en las ciudades y los campos, y que en adelante nadie debía erigir estatuas a dioses, ni realizar los vanos actos de adivinación, ni ofrecer sacrificio. 2. La otra ley disponía la ampliación de los oratorios y templos cristianos, o su reconstrucción de manera más gloriosa y espléndida. Vida de Constantino, Eusebio, libro 2, capítulo 44. Cuando se contrasta el proceder del primer emperador cristiano con el de los emperadores paganos, dice Eusebio: ordenaron que los templos fuesen magníficamente adornados, los demolió hasta los cimientos, especialmente aquellos más respetados por la gente supersticiosa. El mismo volumen, misma obra, capítulo 45. Más adelante afirma expresamente que en todo el Imperio Romano las puertas de la idolatría fueron cerradas al pueblo y a los soldados, y que todo tipo de sacrificio fue prohibido. Añade también que se promulgaron varias leyes con estos fines, prohibiendo sacrificios, adivinaciones, la erección de estatuas y los misterios secretos o ritos de iniciación. Y más adelante dice además que en Egipto una clase de sacerdocio consagrada al honor del Nilo fue totalmente suprimida. Vida de Constantino, Eusebio, libro 4, capítulos 23 y 25. El celo de los escritores cristianos ha hecho todo lo posible por disculpar o atenuar la conducta de Constantino en sus actos de supresión de la religión y el culto paganos. Pero después de todo lo que sus apologistas han dicho, y concediendo plenamente las circunstancias de su época y la conducta previa de los paganos durante 2 siglos de violencia contra los cristianos, el hecho sigue siendo que el primer emperador cristiano puso la antigua religión del imperio
bajo la proscripción de la ley y mediante actos de violencia destruyó algunos de sus templos y cerró los restantes por decreto imperial, de modo que los dioses paganos ya no pudieran ser adorados. Sobre el fundamento de intolerancia así establecido por él, Constantino, otros se apresuraron a edificar. Durante el reinado siguiente, entre las primeras leyes promulgadas, estuvo esta contra los sacrificios paganos. Cese la superstición, quede abolida la locura de sacrificar, es decir, a los dioses paganos. Quien quiera que presuma actuar en contra de la constitución de nuestro Padre, príncipe de bendita memoria, y en contra de este mandamiento de nuestra clemencia para ofrecer sacrificios, reciba el castigo apropiado y se ejecute inmediatamente la pena correspondiente. Lerner's Works, volumen 8, página 169. Este edicto fue complementado pocos años después por otro similar, en el año 353 después de Cristo, según Godofred, que decía lo siguiente: es nuestro deseo que en todos los lugares y en todas las ciudades los templos sean inmediatamente cerrados y cuidadosamente vigilados, para que nadie tenga poder de ofender. Es igual nuestro deseo que todos nuestros súbditos se abstengan de sacrificios. Si alguien fuera culpable de tal acto, que sienta la espada de la venganza, y después de su ejecución, que sus bienes sean confiscados al uso público. Imponemos las mismas penas a los gobernadores de las provincias si descuidan castigar a los culpables. La ley esta se conserva en el Código Teodosiano. No es necesario seguir el asunto con mayor detalle. Bastará decir que durante el siglo IV, al continuar con la política de supresión, inaugurada por este primer emperador cristiano, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a ser una religión perseguidora, sin restricción alguna por parte de las autoridades eclesiásticas. Los emperadores cristianos emitieron edictos contra la religión pagana, proscribieron a sus seguidores, destruyeron sus templos y confiscaron sus bienes para ponerlos al servicio de la religión rival. Incluso Neander, al hablar de esta revolución y, aunque obligado a decir todo lo posible en defensa del honor de la Iglesia cristiana, se ve forzado a reconocer que la relación de las cosas se había invertido. Así como en tiempos anteriores la observancia de las ceremonias paganas y de la religión del Estado había sido considerada un deber civil y la profesión del cristianismo un crimen contra el Estado, así ahora sucedía lo contrario. No es que la profesión externa del cristianismo fuese impuesta como un deber civil universal, pues contra esto el espíritu del cristianismo se había manifestado con demasiada energía, sino que el ejercicio de la religión pagana se volvió políticamente peligroso. Neander, Church History, volumen 2, página 34. La persecución de los herejes. En las páginas de este eminente historiador cristiano puede leerse que antes del fin del siglo, que presenció la elevación del cristianismo a la dignidad de religión oficial del imperio, hordas salvajes de monjes cristianos emprendían campañas especialmente en las zonas rurales para destruir los templos paganos donde se decía que se habían realizado sacrificios, y que obispos no solo dirigían la destrucción de los templos paganos al frente de bandas de soldados y gladiadores, sino que desfilaban por las calles de las ciudades con los símbolos de la fe pagana, provocando conflictos civiles, que los emperadores cristianos no dudaban en aprovechar para lograr la completa supresión del paganismo. Mientras tanto, un apologista pagano, Libanio, se levanta para defender la causa de la tolerancia religiosa
y en el curso de su discurso al emperador cristiano Teodosio, avergüenza el cristianismo de su tiempo, mostrando al emperador cuán lejos se había apartado la Iglesia del espíritu de la religión cristiana, al decir: se dice que la fuerza no debe emplearse, aún según las leyes de vuestra propia religión. La persecución es lo que debe ser elogiada, la fuerza condenada por Elias. Entonces, ¿por qué desatáis vuestra furia contra los templos, cuando ciertamente esto no es persuadir, sino usar la fuerza? Así pues, es evidente que transgredís incluso las leyes de vuestra propia religión. Esto se encuentra en Neander, Church History, volumen 2, páginas 88 a las 110. También la página 67. Lardner llama la atención sobre el hecho de que, así como bajo los emperadores paganos anteriores a Constantino, el cristianismo había estado en un estado de persecución, así también después de Constantino. El paganismo bajo los emperadores cristianos permaneció en un estado de persecución continuo. Esto está en Lardner's Works, volumen 8, página 164. Una vez iniciada la política de suprimir por la fuerza a los de una religión diferente, el cristianismo no se detuvo con la persecución de los paganos. Tan mala e impía como fue aquella, aún más graves fueron las consecuencias de las persecuciones infligidas a los llamados herejes dentro de la Iglesia por parte de aquellos que se consideraban ortodoxos. Es cierto que ya había herejes en la Iglesia antes de los días de Constantino. Se había avanzado mucho en la paganización del cristianismo y las diversas sectas cristianas habían manifestado entre sí cierto grado de intolerancia. Pero fue la política y el ejemplo de este primer emperador cristiano lo que sentó el verdadero fundamento de ese monumento de vergüenza y deshonra para el nombre cristiano que se levanta sobre las llanuras de la cristiandad, de discordia, lucha y guerra librada contra los herejes en nombre de la gloria de Cristo. Esto es lo que constituye la página más oscura de la historia eclesiástica. Es una terrible acusación la que Gibbon presenta contra la cristiandad apóstata en el párrafo final de su reseña sobre las persecuciones sufridas por los seguidores de Cristo durante los siglos cristianos anteriores a Constantino. Él dice: concluiremos este capítulo con una verdad melancólica que se impone a la mente a pesar suyo, que, aun admitiendo sin vacilación ni examen todo lo que la historia ha registrado o la devoción ha fingido sobre el tema de los mártires, debe reconocerse que los cristianos, en el curso de sus disensiones intestinas, se han infligido entre sí severidades mucho mayores de las que jamás experimentaron por el celo de los infieles. Este es Decline and Fall, volumen 2, capítulo 26, página 284. Tanto Guizot como Milman, eminentes eruditos cristianos, anotaron la obra de Edward Gibbon, Decline and Fall of Rome. El primero en francés, el segundo en una edición inglesa y en todo punto, donde podían modificar una afirmación o suavizar un pasaje aparentemente injusto hacia el cristianismo, lo hicieron. Pero en presencia de este importante y terrible pasaje recién citado, permanecieron absolutamente en silencio. Más adelante el autor de Decline and Fall of Rome, como terrible ilustración adicional, dice: solo en los Países Bajos, y por persecución religiosa, más de 100.000 súbditos de Carlos V, emperador de Alemania, se dice que perecieron a manos del verdugo. Y esta extraordinaria cifra está atestiguada por Grocio,
hombre de gran genio y erudición. Si debemos someternos a la autoridad de Grocio, entonces debe reconocerse que el número de protestantes ejecutados en una sola provincia y durante un solo reinado superó con creces al de los mártires primitivos en el transcurso de 3 siglos y al de todo el Imperio Romano. Esto está en Decline and Fall, capítulo 26, página 285. Es justo señalar, sin embargo, que Fra Paula, un escritor italiano, cuestiona las cifras de Gibbon y las reduce a 50.000, como el propio Gibbon reconoce en una nota al pie de su obra. Pero aún así, este ajuste no invalida en absoluto la observación de Gibbon. Supongo que el lector se sintió sobrecogido al repasar las persecuciones paganas contra los cristianos durante 3 siglos. Véase el discurso sexto de esta serie. Pero, ¿qué sentimientos inspira el hecho solemne de que en una sola persecución, una facción cristiana se levantara contra otra y que dentro de un mismo país y en solo unos pocos años se produjeran más ejecuciones, martirios cristianos, que en los 3 siglos completos de persecuciones paganas? ¿Cabe hacer comentario alguno? Y que nadie suponga que el incidente aquí aludido no fue una guerra de persecución religiosa. Los príncipes católicos, dice nuestro historiador Gibbon, vincularon sus intereses con los del clero y los hicieron valer con fuego y espada, según el tenor de las censuras espirituales. La misma obra que fue citada anteriormente. También en una de las fases de esta guerra de persecución ocurrió una masacre en Francia con un número de víctimas estimado entre 25 y 100.000. Un acontecimiento que paralizó de horror el corazón de la Europa protestante. Mientras la reina de Inglaterra se vistió de luto y rechazó con desprecio las disculpas del enviado francés ante su corte, en Roma escribe Motley en su Rise of the Dutch Republic, volumen 2, página 60, por el contrario, la noticia de la masacre provocó un júbilo indescriptible. El Papa, recuérdese el Papa infalible, la cabeza infalible de una iglesia infalible, el supuesto vicario de Dios en la tierra que posee las llaves del reino de los cielos, sucesor de San Pedro, el Papa, acompañado de sus cardenales, fue solemnemente a la iglesia de San Marcos a dar gracias a Dios por la gracia así concedida al Santo Oficio y a toda la cristiandad, y se entonó un Te Deum en presencia de esa augusta asamblea. Esto es Motley, volumen 2, página 60. El hecho de que la iglesia elevada por Constantino se convirtiera en una iglesia perseguidora es una fuerte evidencia de su paganización, porque la verdadera religión cristiana no es una religión perseguidora, y la verdadera iglesia de Cristo no es una iglesia perseguidora. Cuando los samaritanos no quisieron recibir al Mesías, algunos de los apóstoles quisieron consumirlos con fuego del cielo, pero el Maestro se volvió y los reprendió diciendo: «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las vidas de los hombres, sino para salvarlas». Lucas capítulo 9, versículos de 54 al 56. Es cierto que el Mesías dijo: «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra.
y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36. Sin embargo, esto no es más que una predicción del efecto de la proclamación del Evangelio, no una autorización para forzar la aceptación del cristianismo por medio de la espada, ni autoriza a la Iglesia a invocar el brazo de la autoridad civil para ejecutar por la fuerza sus decretos doctrinales. El Evangelio de Jesucristo ciertamente no trajo paz al mundo, sino una espada, pero la espada, en este caso, debe encontrarse en manos de quienes rechazaron el Evangelio, no en las manos de quienes lo aceptaron y lo predicaron. Y cuando la Iglesia se apartó tanto del Espíritu de Cristo, que empuñó la espada con sus propias manos, o dictó a la autoridad civil que la blandiera en su nombre, y cuando ésa se convirtió en la política de la Iglesia, la adopción de tal política proclamó su condición apóstata ante el mundo, de un modo conocido y leído por todos los hombres. Hasta aquí mis observaciones sobre el cristianismo convertido en una religión e iglesia perseguidoras y, por lo tanto, no cristianismo verdadero. Se han limitado a los siglos cristianos anteriores a los grandes cismas en la llamada Iglesia cristiana. Ahora, al tratar de esos grandes cismas y de las siguientes principales divisiones protestantes de la cristiandad, no debo olvidar que las hijas de Roma participaron en gran medida del espíritu de su madre en este asunto, que ellas también en ocasiones, y cuando tuvieron el poder, dieron amplias pruebas del mismo decaimiento y fueron también religiones e iglesias perseguidoras, dignas hijas de una madre caída.